Rusia, un país que, como todos los del mundo, aguarda con impaciencia el fin de la pandemia de COVID-19. El año 2020, que será recordado como uno de los más difíciles de las últimas décadas, se acerca a su fin. Pero el número de infectados en todo el mundo sigue contándose por decenas de millones y el de fallecidos se acerca paulatinamente a los 2 millones. Urge encontrar un instrumento que termine con la amenaza del coronavirus y ese instrumento no es otro que una vacuna. El corresponsal de RT, Nicolás Trinchero, ha sido uno de los miles de voluntarios que han participado en los ensayos de la vacuna rusa Sputnik V para probar la eficacia del fármaco más buscado del momento. En situaciones normales, una vacuna podría desarrollarse con el tiempo que hoy por hoy no tenemos debido a la pandemia. Aquí en Rusia ya estamos terminando la tercera fase de pruebas de la Sputnik V con decenas de miles de voluntarios que colaboran para determinar la eficacia de este fármaco que puede decirse que es el más deseado del momento. Y cuando a RT llegó una convocatoria para que nosotros, sus trabajadores, pudiéramos ser parte de ese grupo de voluntarios si queríamos, yo fui uno de los que accedió. Quizás la primera pregunta que le pueden llegar a hacer a cualquier voluntario que se ofrezca a participar de la investigación científica que intenta hallar una vacuna para acabar finalmente con la COVID-19 es ¿por qué se ofrecen? ¿Por qué se animan a hacerlo? Bueno, en mi caso esto está relacionado con que yo considero que hay una necesidad casi imperiosa para poder hallar lo más pronto posible una salida a esta problemática, a esta crisis sanitaria mundial. A mí me parece muy interesante poder participar de este proceso y creo que cualquiera podría llegar a hacerlo si es que se consideran aptos y sin prejuicios. Es por eso que vinimos hasta aquí. Yo también tengo un cariño especial por este país, por lo tanto también me animo desde ese sentido y quiero participar desde esa posición también. Vamos a ponernos la máscara para entrar a esta clínica donde todos los voluntarios o los que pretenden ser voluntarios vienen aquí para saber si están aptos finalmente para poder aplicarse la vacuna. Entramos y empezamos con la máscara. Bueno, fuimos llegando al centro médico cada uno a su tiempo, siempre y cuando no hubiéramos estado en contacto previo con alguien que estuviera infectado. De hecho, a mí mismo, en un momento, se me pospuso la primera consulta por haber estado cerca de una persona que días después de compartir un espacio conmigo, fue diagnosticado con COVID. Hay que aclarar que los requisitos con los que debe cumplir un voluntario son varios. El procedimiento de evaluación es el siguiente. El candidato debe acudir al médico que le hará un examen exhaustivo y detallado. Y le preguntará si tiene enfermedades crónicas, infecciones como el VIH o la hepatitis. Si es una mujer, es importante descartar el embarazo. Si tiene síntomas alérgicos graves o enfermedades sistémicas. Si el paciente presenta alguna de estas condiciones, el voluntario no podrá formar parte del estudio. Si todo está en orden, se cita al voluntario para hacer un análisis de sangre, pruebas de sustancias estupefacientes y de alcohol en sangre, y una prueba de embarazo para las mujeres. En la siguiente etapa recibirá los resultados de las pruebas. Llegué a mi primera consulta con entusiasmo y compromiso, aunque también con cierto temor a ser rechazado. Debo reconocer que no me considero una persona absolutamente sana y pensé que mis antecedentes alérgicos podían llegar a jugar en contra, pero afortunadamente salió todo bien. Bueno, ahora vamos a hacernos los análisis, sangre, orina, para descartar infecciones y demás. 425 aquí primero.
Hola. Análisis de sangre. Fueron aproximadamente 3 horas las que estuvimos en el centro médico e inmediatamente empezó la cuenta regresiva para saber si finalmente era aceptado como voluntario o no. Este es el peor. Bueno, ya terminamos la etapa de pruebas. Ahora habrá que esperar los resultados. Si está todo bien, en unos días vengo y me pongo la primera vacuna. Recuerden que son 2 aplicaciones para poder comprobar si la vacuna es eficaz y ver si uno genera los suficientes anticuerpos como para poder pasar a ser inmune a la COVID-19. Ojalá pueda estar apto. A estas alturas ya sabemos que sí, ¿no? Pero antes de pasar al momento de las inyecciones, vamos a empezar a repasar cómo nace la Sputnik V. Primero, necesitamos entender cuáles fueron las características de la COVID-19 que confirmaron que una vacuna podía ser la solución. Y para eso consultamos al doctor Germán Abril, colombiano y residente de neurocirugía, quien fue uno de los tantos médicos que pudo conocer de primera mano cómo se iba desarrollando la enfermedad en Rusia. Se sabía que era una enfermedad infecciosa a partir de un virus, por eso había que estudiar muy bien el virus y se desarrolló un equipo virológico que iba a caracterizar muy bien cada una de las maneras del virus. Luego también se desarrolló un equipo clínico en el cual se tenía que ver muy detalladamente, muy precisamente, cómo la enfermedad se desarrollaba en cada una de las personas en diferentes situaciones. También una necesidad de formar un equipo farmacológico para determinar qué estrategias de tratamiento podían ser útiles. Luego también hubo la necesidad de hacer de crear un equipo inmunológico para 2 cosas. Primero, desarrollar con alta precisión, alta efectividad y alta sensibilidad pruebas de detección en el menor tiempo posible de pacientes enfermos de coronavirus o sanos sanos con respecto a coronavirus, es decir, enfermos pero de otras enfermedades que se parecieran. Y luego de ahí, entonces de esa caracterización inmunológica del virus, se fue abriendo la posibilidad de ver una respuesta o un desarrollo inmunológico desde un punto de vista vacuna. Cabe recordar que a mediados del mes de junio comenzaron los primeros ensayos en humanos con 76 voluntarios y a finales de julio se anunció que una vacuna rusa contra el coronavirus iba a registrarse en agosto. Días después se conocía el nombre, Sputnik V, evocando al programa espacial de satélites soviéticos, y al mismo tiempo se anunció el registro de la vacuna, lo que en algunos momentos generó una especie de rusofobia, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Ahora volvamos con nuestro voluntariado. Solo para despejar algunos prejuicios infundados, aclaro que nadie me presionó para someterme a esta prueba, ni se me está pagando tampoco ningún dinero extra por esto. Bueno, 3 días han pasado de esa primera revisión médica para saber si estoy apto y si me aceptan como voluntario para esta tercera fase de prueba de vacuna contra la COVID-19. Los resultados fueron satisfactorios, por lo tanto, ahora estoy aquí en la clínica otra vez para hacerme una pequeña revisión médica con respecto a la presión arterial, por ejemplo, y a partir de ahí ya me hacen la primera aplicación. Bueno, ha llegado el momento finalmente. Hola. Hola. Siéntese, por favor. Usted es Nicolás Trinchero. Uh-huh. Mire, la vacuna se guarda en el frigorífico a baja temperatura. Ahora mismo son 35 grados bajo cero. ¿Y usted no sabe si es placebo o no? No.
No se siente nada. No duele nada. Al menos por ahora, ¿no? Bueno, listo. Primera aplicación hecha. Voy a esperar unos minutos, una media hora aproximadamente. Me van a volver a revisar, a ver cómo me siento. Nuevamente la presión arterial, por ejemplo. Y bueno, ya ahí tengo que preparar el teléfono con la aplicación para empezar a hacer el control diario de cómo voy evolucionando. Vamos a salir otra vez. Inmediatamente después de que la primera dosis se introduce en el cuerpo de uno, se empieza a prestar mucha atención a lo que se siente, quizás con exageración, muy sugestionado, intentando dilucidar cualquier sensación que se tenga en el cuerpo y tratando de saber si puede estar relacionada con la vacuna. Me encerré en mi casa, aunque los médicos recomiendan hacer vida normal, pero sin beber alcohol durante los primeros 3 días. Y cuidándome, obviamente, como todos debían hacerlo para evitar estar contagiados, ¿no? Bueno, primer día en casa después de esa primera dosis, esa primera aplicación de lo que puede llegar a ser la vacuna o el placebo, ¿no? Ya todos saben cómo es este proceso, esta investigación. Me siento bien, bastante bien. No tuve fiebre durante la noche ni ahora. Tuve una comunicación telefónica con la gente de la clínica que me preguntó cómo estaba. Bueno, a partir de ahora habrá un seguimiento a través de una aplicación y si tengo algún inconveniente o alguna duda o quiero hacer alguna consulta o surge algún síntoma, puedo informarlo por teléfono también. Vamos a ver cómo siguen los próximos días hasta que me llegue la segunda aplicación. En un momento dado me volvió a llamar una médica para preguntarme cómo estaba. Le dije que bien, sin ningún tipo de reacciones ni complicaciones, que no había estado en contacto con nadie, que estuviera infectado, que no había salido de Moscú. Todas cuestiones estipuladas en el proceso de seguimiento de un voluntario. Ahora retomemos la joven historia de la Sputnik V. El 4 de septiembre se publican en la revista especializada de Lancet los resultados de los estudios correspondientes a las fases 1 y 2 entre junio y agosto. Días después comienza la tercera fase de ensayos en Rusia con 40.000 voluntarios. Nosotros pudimos hablar con una de ellas, Irina, que se animó a presentarse como voluntaria, consciente de la necesidad de poder contar con una vacuna contra el coronavirus. Quería ser voluntaria porque viajo mucho y es importante para mí estar segura y no enfermarme en el extranjero. También es importante para mí no contagiar a mi familia. Y también sé que si me ingresan en cuidados intensivos, nadie vendrá a visitarme. Después de que me administraran la vacuna, mi temperatura corporal subió primero a unos 37,5 grados, luego por la noche incluso hasta más de 38. Así que tuve fiebre alta toda la noche y me sentía como si unas olas estuvieran pasando por mi cuerpo. Fue un poco repentino. Primero me dolió la cabeza, luego la espalda y luego me dolieron los pies. Después de eso, alrededor de las 4 de la mañana, todo desapareció y la fiebre bajó. Fue así después de la primera vacunación y después de la segunda. A estas alturas ya podemos confirmar que Irina fue una de los tantos voluntarios que han generado una gran cantidad de anticuerpos para protegerse de la COVID-19 y a nosotros de los rumores que acompañaban a la Sputnik V. Varios países occidentales se dedicaron a sembrar dudas con respecto a la confianza en la vacuna rusa y nosotros aquí, intentando procesar estas reacciones, fuimos a hablar con nuestra colega Ina Afinogenova, que también es voluntaria de la vacuna y además analiza diferentes sucesos políticos y sociales en sus redes, por lo tanto, lo relacionado con la vacuna no se le iba a escapar. Hubo un país que a partir de un anuncio importante de su presidente, hablamos de Argentina concretamente, dijeron que bueno, iban a comprar 25 millones de dosis de la vacuna para poder aplicarla en cuanto esté disponible y la prensa allí armó cierto sector de la prensa, ¿no? Estalló, se armó un debate terrible donde se vieron muchas mentiras, al menos en principio, ¿no? Eso es interesante analizar porque veo que se está politizando y si bien algunos países, pues lo que te digo, ¿no? Están sembrando duda, mirando con lupa, diciendo esto no nos convence, tal. En otros medios de Argentina en particular,
le empezaron a sumar cosas que hasta ahora no existían. Empezaron a sumarle mentiras. A ver, creo que te estás refiriendo a Nelson Castro, periodista. Entre varios, sí. Nelson Castro, porque fue uno de los primeros que vi. Vamos a repasar un poquito qué es lo que dijo Nelson Castro después de conocerse que Argentina iba a adquirir 25 millones de dosis. Lo que se comprobó en el artículo original es que tiene una posibilidad de generar anticuerpos muy buena durante 4 semanas y después no se sabe muy bien cómo está. Y después no se sabe muy bien cómo está. No se sabe muy bien cómo está. O sea, el señor presume de haberse informado durante 48 horas, pero evidentemente no le fueron suficientes para estar bien informado. Pero la sensación que da es de saber muchísimo, pero no tiene ni idea. A ver, acá está hablando de una información que surgió en septiembre, cuando ya es noviembre, ¿no? Está hablando de una información totalmente... Está hablando de la segunda fase. Está hablando de 70 voluntarios, está diciendo que son todos soldados de la Marina, y si él se mete en el Lancet, que también le está citando, lo que pasa que él no cita el estudio correcto, sino cita un artículo que surgió a partir del informe, entonces no se ha leído el informe, sino evidentemente ha leído las críticas al informe. Claro. En el propio informe dice que involucraron a voluntarios de ambos géneros y están hablando de cómo se ha desarrollado todo, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué es la fase 3 de la que tanto hablamos? La fase 3 es la fase de investigación clínica donde se lo dan a una persona. Rusia está buscando ahora, digamos, dónde hacerlo. Rusia está buscando dónde hacer la tercera fase. Dijo en su momento, cuando ya estábamos en tercera fase. Dice el señor, un 3 de noviembre, que Rusia está buscando dónde hacer la tercera fase, cuando Rusia el 9 de septiembre encontró el lugar para la tercera fase, que es Rusia, que lo está haciendo en Rusia. Está haciendo desde hace 2 meses la tercera fase con 40.000 voluntarios. Tú eres voluntaria, yo soy voluntaria. Y con respecto al voluntariado de INA, podemos decir que finalmente también generó una importante cantidad de anticuerpos después de haber sufrido fiebre, dolores tras la primera dosis. La eficacia de la vacuna empezó a confirmarse a partir de la segunda semana de noviembre, cuando se conocieron los primeros resultados preliminares de la fase 3 de ensayos clínicos, que hablaban de entre un 91,4 hasta algo más de un 95% de eficacia. Y los desarrolladores de la vacuna rusa explicaban en qué se basa su seguridad y eficacia relacionadas con la experiencia del Centro Gamaleya. La Sputnik V está basada en una plataforma de adenovirus humano que se lleva estudiando desde hace décadas y se ha comprobado que es segura. Las vacunas basadas en vectores de adenovirus humanos tienen una clara ventaja sobre otras tecnologías que han sido menos estudiadas. Todos los ensayos mostraron la efectividad de la vacuna, sin efectos secundarios serios. La Sputnik V ha demostrado tener más de un 91,4% de eficacia. Y a mí, 22 días después, exactamente de la primera inyección, me llegó el día de la segunda dosis, así que hubo que volver a la clínica. Esta vez tuvimos que venir un poco más temprano, mediodía, en Moscú. Hace un poco más de frío que la primera vez. Y adentro me dijeron que el procedimiento es bastante similar. Vamos a ver. La vuelta a casa fue más tranquila, esta vez sin estar exageradamente alerta sobre las reacciones que uno pueda llegar a tener. Quizás porque, como con la primera dosis no tuve ninguna reacción, podía pensar que tampoco las iba a tener con la segunda. Termina el primer día después de la segunda aplicación y sigo sin mostrar ningún tipo de reacción, sin sufrir fiebre ni nada de eso que ya todos saben. Por lo tanto, tengo que esperar un poco más para poder saber si finalmente recibí vacuna o placebo. Mientras tanto, afuera hay una segunda ola de contagios muy importante. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose y mucho.
A estas alturas y a pesar de esa segunda ola de contagios que todavía dura y de llevar casi un año de pandemia con todas las consecuencias económicas y sociales a cuestas, una parte de la sociedad, no solo la rusa y no solo con respecto a la Sputnik V, todavía preferiría esperar un poco más para decidir si vacunarse o no. Aunque también hubo algunos que sabían muy bien cuál es la única manera de terminar con esta crisis sanitaria mundial. Salimos a las calles de Moscú a preguntar si se pondrían la vacuna y nos dijeron esto. Tengo 65 años, quiero vacunarme tranquilamente y ser inmortal. Creo que es pronto todavía para hablar de ponerse la vacuna, porque tiene que pasar más tiempo. Con la vacuna nos van a implantar un chip, así que no creo en nada de eso. Estoy sano, soy ruso. Sí, solo tengo esperanzas en la vacuna. Yo me abstendría por ahora. Yo no me la pondría, porque aún se han hecho muy pocos estudios clínicos y no sé qué consecuencias tendrá para mi salud. Claro que cuando se trata de la salud la gente es más suspicaz, es algo consustancial al ser humano. Es verdad que por una cuestión obvia todavía falta tiempo para confirmar que la vacuna no genera mayores efectos adversos a largo plazo. Pero las garantías están dadas en la amplia y altamente comprobada experiencia previa del Centro Gamaleya que ya dijimos antes. Una de las preguntas que surgen a partir de las dudas que se tienen con este tipo de vacunas es si los vacunados se pueden contagiar. Y justamente es por eso que no se llega a un 100% de efectividad, porque existe la posibilidad, mínima, pero posibilidad al fin, de contagiarse incluso estando vacunado. Lo confirmó un doctor en ciencias biológicas desde Novosibirsk. No es que descartemos el contagio. Claro que nos contagiamos. Por ejemplo, la vacuna del sarampión no hace que no nos contagiemos. Pero si un contagio se produce en una persona con inmunidad, la respuesta por parte del organismo es muy rápida, de manera que uno ni se siente contagiado, pues son muy pocas las células que se ven afectadas y la respuesta inmune proporcionada por la vacuna es muy rápida. Otra cosa es si se contagia una persona en las 2 primeras semanas tras la vacunación, cuando todavía no tiene inmunidad. Entonces uno sí que puede desarrollar la enfermedad. De hecho, es muy probable que la desarrolle. Creo que a esto se deben los informes sobre la gente infectada durante y después de la vacunación. En realidad, una inmunidad estable aparece a las 3 semanas después de la vacunación. Aquí en Moscú, muchos de los voluntarios de la Sputnik V se agruparon en un chat de Telegram para intentar comparar la eficacia del fármaco o incluso aclarar la duda de si habían recibido un placebo. Recuerden que un 25% de los voluntarios de la tercera fase reciben un placebo, que es una solución fisiológica inofensiva necesaria para poder determinar la eficacia de la vacuna en comparación con los voluntarios que sí recibieron la Sputnik V. Nosotros fuimos a uno de los laboratorios. Bueno, 43 días después de la primera dosis, llegamos a esta clínica para hacernos, o hacerme, mejor dicho, el test de anticuerpos y tratar de confirmar si me dieron vacuna o placebo. Mi sensación, en comparación con la de mis compañeros en el canal, también voluntarios, era que a mí me había tocado un placebo, porque muchos de ellos tuvieron fiebre y dolores después de la primera, e incluso algunos después de la segunda dosis, y otros no. Y además comprobaron que no tenían anticuerpos después de 42 días de la inyección, o sea, les habían inyectado el placebo. Por lo tanto, yo estaba prácticamente seguro de que tampoco había tenido suerte, porque no había sufrido ni fiebre ni dolores después de las inyecciones, pero sorpresa. Bueno, sabía que hay un grupo de voluntarios que genera anticuerpos sin haber reaccionado de ninguna manera frente a la primera dosis ni tampoco después de la segunda, pero tenía entendido que eran la minoría, aunque ahora puedo decir que somos la minoría porque aquí tengo mi resultado de anticuerpos y dice que tengo 6 veces más
de lo necesario para estar protegido frente a la COVID-19. Bien, ¿no? La Sputnik V se encamina a ser una de las principales armas para acabar con la pandemia de la COVID-19. Ojalá haya otras vacunas que puedan sumarse y terminar con esto lo antes posible. Aquí en Rusia ya se empezó con la vacunación masiva, en principio para los trabajadores esenciales y para los grupos de riesgo. Sin duda que este es el principio del fin de una pandemia muy fuerte, aunque de ninguna manera puede esperarse que haya sido la última.